buenas tardes, nos encontramos en estos momentos en Alfonso Ugarte, donde vamos a conceder una entrevista privilegiada. Nos encontramos con Jerry Guevara, un gran panelista de podcast, ¿no? Podcast. Bueno, primeramente agradecer por, se podría decir, hacer un alto a tus quehaceres diarios para concedernos esta entrevista. ¿Cómo surge, cómo así te inicias en el mundo de los podcasts? A ver, para esto yo soy una incorporación al equipo de Wilson Podcast. Wilson Podcast inicia el año 2009 aproximadamente como una iniciativa de los hermanos José Luis y Víctor Rodríguez. El nombre de Wilson Podcast se refiere a la avenida Wilson, que era un lugar en la época de los 90 aproximadamente, donde se alquilaban muchos videojuegos y también existía la venta. En la Galería Centro Lima, en el sótano, estaba lleno de arcades y de alquiler de Super Nintendo, de PlayStation. Incluso hasta ahora debe quedar 1 o 2 stands. Es por eso que el nombre es Wilson Podcast. Y bueno, por lo que te cuento, es que la especialidad de Wilson Podcast es videojuegos. Hablar sobre videojuegos. ¿Cómo llegas a ser partícipe de Wilson Podcast? Pues yo escuchaba el podcast para el año 2010 aproximadamente, época en la que ya estaba terminando mi carrera universitaria. Y como ya había terminado de hacer mis prácticas... ¿Qué estudiabas? Administración de empresas. ¿Y cuál fue ese motivo que diría, no, me gusta Lo que sucede es que durante mi carrera universitaria yo había postergado mucho mi afición a los videojuegos, precisamente para terminar la carrera. Una vez que termino, es que nuevamente salgo al mercado, adquiero una consola, en ese momento la 360, y empiezo a buscar información en internet, ya no de trabajos de la universidad, sino de información acerca de videojuegos. Lo último que había salido, actualizándome 2 años antes, 3 años antes, y es así como un amigo mío que me recomendaba juegos, me recomienda Wilson Podcast. Y a su vez él, digamos, es el fan número 001 según el lore de Wilson Podcast. Y bueno, me anima a mí a escucharlos. En eso yo los comento bastante. Les indico que yo tengo una Xbox 360, que es, digamos, la consola de Microsoft. Y como ellos son aficionados a la parte de Sony, ven que podemos complementar en cuanto a la información que gran apoyo de un lado hacia otro. Así que a mí, como a otras personas, empiezo a invitarlos, porque también está Gino. Bueno, antes de mí entra Gino, que es parte del PC Gaming, y juntos empezamos a adquirir nuevas personalidades, ¿no? Unos especialistas en WoW, especialistas en juegos de pelea, en juegos indies. Por mi lado, llevar el lado de Microsoft, y es así como yo ingreso a ellos como prueba, como invitado 1 o 2 programas, pero de ahí como la química fue instantánea y la chacota, que es el punto característico del podcast, congeniaba conmigo, y como te digo, salía de haber estudiado en la universidad y empezaba a trabajar, y con el estrés Wilson Podcast fue, digamos, el desfogue para mí de todo lo que leía en las semanas, de lo que jugaba, y hacer la chacota con mis amigos. O sea, y lo sigue siendo hasta ahora, en realidad. Ya tenías pensado, ni bien terminabas de estudiar, ya sabías en dónde tenías que encajar, muy aparte de llevar tu carrera. No, digamos, una serie de decisiones me llevaron ahí. Simplemente por explorar el mundo, ver que existían los podcasts, ver que existía una cultura del videojuego, ver que ya las publicaciones eran prácticamente profesionales, porque yo me había alejado de eso. O sea, la revista Edge, las páginas web de videojuegos, todo ya era un mundo, una estructura ya muy asentada, no acá localmente, sino, digamos, en España, en Argentina, en Estados Unidos. Y es así como digo, oye, se puede escarbar en este mundo, y si hay un lugar o un espacio como el podcasting en el que se pueda proyectar o informar acerca de esa cultura, pues qué bien. Y si soy parte de ello, mejor todavía. En el mundo audiovisual siempre hay un público objetivo. Esencialmente, ¿cuál es su público objetivo para aquellos que se quieran involucrar en podcast? ¿En el podcast en general o en Wilson? En el podcast en general. En el podcast en general, yo creo que para involucrarte en el podcast, primero necesitas saber qué es, qué parte de tu voz quieres hacer que se escuche, y ver si es que eres especialista en ello, ¿no? Porque, a ver, una cosa es que yo diga, ya voy a hacer un podcast de autos, pero si no tengo el feeling, no tengo el core,
o la afición arraigada sobre ello, no voy a poder hablar o transmitir esa pasión, esa inquietud al público oyente. Y créaslo o no, se nota bastante cuando tú escuchas un proyecto de alguien que vive la experiencia, o lo cuenta con ganas, como tu primo, el que viene a contarte, oye, tengo la última figurita del álbum Panini, ¿no? ¿Qué tiempo más o menos ya tienes en el mundo de podcast? A ver, yo entré allí golpe de 2011, ya son 7 años tranquilamente. Justo esta semana hemos lanzado un proyecto de micromecenazgo de Patreon. A ver, cuéntanos qué consiste ese más o menos el proyecto. Primicia. Lo que sucede es que el podcasting es algo que hemos hecho nosotros. Hemos comprado a los equipos con nuestro dinero. A veces hemos hecho actividades, venta de souvenirs acerca de Wilson Podcast para adquirir micrófonos, equipos, consolas, todo lo que se involucra en la grabación del material. En ese caso, actualmente tenemos los equipos para grabar, pero lamentablemente, como Wilson Podcast, como te comenté, es juntarte con tus amigos y hablar sobre videojuegos, además de todas las vivencias que tenemos en la semana o las semanas que no nos hemos visto. Tan así que en algún momento nos hemos relajado porque han dicho, bueno, es hablar con mis patas, puedo hablar con ellos en el WhatsApp o puedo hablar con ellos cualquier día de la semana. Así que no es necesario que me junte a grabar. Y así uno que otro han ido, no voy a decir distanciándose del proyecto, pero restándole importancia a la asistencia a grabar. Así hemos quedado un clúster de 5 personas aproximadamente, que somos los constantes. Pero todavía somos estos. Queremos, digamos, establecer un proyecto en el que tengamos una suerte de ingresos constantes, que nos obliguen a nosotros tener un compromiso, 1, con la calidad del producto que estamos entregando, que es el podcast, y 2, con la constancia en el tipo de contenido que estamos brindando para nuestro público. Dígame algo, previo en Wilson Podcast, algo previo, ¿siempre realizan sus guiones o a veces hay casos que salen de la nada improvisadamente? A ver, hasta hace 2 años o 3, digámoslo así, siempre era guionizado, al menos la estructura central. Actualmente, como te comenté, ya se ha perdido un poco la constancia, pero estamos volviendo a cohesionarnos en el proyecto y, digamos, simplemente separamos una estructura base, pero ya no tenemos esas secciones, el intro con humor, el análisis final, las noticias breves o un especial de historia acerca del videojuego. Esas cosas son las que estamos tratando de recuperar y que poco a poco estamos volviendo a traer. ¿Cuáles son sus referentes ahí para sus podcasts? Actualmente, bueno, cada uno de nosotros tiene su propio referente, pero yo creo que coincidimos muchos de nosotros con 3 importantes. Uno es Game Over, que existe en España y tienen ya más de 600 programas al aire. Es un proyecto que empezó tranquilamente en la época de los 90s, cuando todavía existía el Super Nintendo, para el inicio del Play 1 o Play 2, si no me equivoco. Ellos empezaron con un programa de radio y luego se pasan al podcast sin dejar el programa de radio, que incluso hasta ahora se transmite. También tenemos a 5G, que es un podcast argentino con el que tenemos una relación bastante cordial, pero es cordial de amor-odio, pero en buenos términos. ¿Por qué lo digo? Porque, digamos, como somos podcast chacoteros, tanto nosotros como 5G, digamos, nos mandamos siempre a la M y además de esto, compartimos amores. Relación de amor-odio, nos recomendamos a la vez y ellos siempre cuentan sus chistes de peruanos y nosotros de los argentinos. O sea, cada uno con el lado que le toca. Además de esto, hay un podcast muy, pero muy chacotero y de amigos también de mucha trayectoria, que se llama Topal Games. Para mí, digamos, es uno de mis favoritos porque amalgama bastantes experiencias similares a las de Wilson. O sea, hay el que le gusta el Sony, el que le gusta Xbox, el que le gusta Nintendo, el que le gusta juegos de PC, y a la par siempre hacen un programa partiendo de cero. Es simplemente una conversación de amigos con un micrófono de adelante, nada más. Y eso para mí es el referente. ¿Cuál es su relación con el público?
cada vez que grabamos un podcast tenemos una sección en la que les avisamos a la gente por si acaso hoy día grabamos, dejen sus saludos y hacemos quizás alguna pregunta. Siempre nos mandan también a la M, siempre nos mandan lenguaje. Siempre hay, bueno, en todos lados. Siempre hay algo anecdótico y metiéndose con José Luis, que es pelado al igual que yo, o con Gino, que empieza a contar sus experiencias con un juego en particular con el que se ha obsesionado. Están muy metidos en nuestras vidas y así como en los personajes que, digamos, escenificamos en el podcast, ¿no? Porque valgan verdades, si bien emitimos todos mucho lenguaje soez y criollada en el podcast, no necesariamente es que somos así todos los días, ¿no? Porque en el trabajo del día a día nosotros somos más formales y más rectos. Uno, ya son padres de familia. Pero aún así, el momento en el podcast es de liberación total y podemos recurrir a nuestro personaje interno para mandar al diablo a todo el mundo, para maldecir, para decir lo que sea. Prácticamente la responsabilidad paternal no los ha hecho cambiar en nada para el mundo del podcast. No, la relación entre nosotros como compañeros que grabamos el podcast, así como para la gente a la que está dedicado, sigue siendo la misma. El espíritu se mantiene en ese aspecto. Eso es lo principal. Bueno, ¿y en qué fuente podemos encontrar los Wilson Podcast? Wilson Podcast actualmente está en iBooks, en Apple Podcast, hay un programa que se llama Anchor y en Spotify. Simplemente ponen en el buscador Wilson Podcast y allí están el programa desde el piloto 01 hasta el actual. Bueno, oye, un consejo para los que se quieren iniciar en el mundo de los podcasts. Básicamente, equivócate. O sea, la primera vez que grabes no te va a gustar tu voz, no te va a gustar cómo has trastabillado en alguna frase o cómo has abordado un tema, pero lánzalo y vas a tener igual críticas constructivas, críticas que te van a destruir, pero sigue intentando a la siguiente. Lo que más admira el público o más le gusta al público es la constancia. El hecho de que a pesar de lo que digas, mantengas tu esencia en el siguiente programa y que vean la mejoría. Si es que en el programa 1 tartamudeaste 7 veces, en el número 10 ya debería ser 1 o 2. Pero digamos, si es que el producto les gusta como para haber llegado al número 10, es que algo estás haciendo bien. Así que dale al 11, dale al 12, 13 y continúa, porque si es lo que te gusta y no te cuesta grabarlo, o sea, no te cuesta, me digo, en que ponerte el micrófono delante y te gusta liberarte de esta manera, hazlo. No hay mejor satisfacción que el ver que el público te envía feedback positivo y que sepa que le has alegrado la mañana, o que cuando ha ido desde su casa en el bus hasta su trabajo te digan, oye, me he reído como loco con esta anécdota que han contado ustedes en el podcast. De verdad, eso gratifica bastante a las personas que creamos este tipo de contenido. ¿Cómo te podemos encontrar a ti personalmente? A mí personalmente, bueno, en el Facebook soy Jerry Guevara. Hay un grupo de Facebook para los fans de Wilson Podcast que se llama Wilson Podcast también, el grupo, y allí de todas las noticias que hablamos en el podcast, incluso se amplía mucho más. Y hay personas que no son fans del podcast que también están incluidos ahí y pueden enterarse de política, de fútbol, de todo tipo de temas. De todo tipo de temas, y es una comunidad muy importante para nosotros también, que la mantenemos hasta la actualidad, ¿no? Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento por esta entrevista y bueno, salúdame a José Luis, que en un tiempo también lo entrevisté, así como acá, muy similar. Perfecto. Gracias, te damos para que te despida del público, un mensaje final. Bueno, gente, este fue Jerry Guevara de Wilson Podcast, apodado Lancer en el proyecto, ese es mi personaje. Escuchen Wilson Podcast, únanse al Patreon y ya saben, si quieren tirarle una pelada, un lapo en la pelada a José Luis, apoyen el Patreon. Gracias, nos vemos. Chao.